En esta presentación vamos a ver cómo aplicar la teoría de relaciones de fase para la solución de algunos ejercicios asociados con el cálculo de cantidades en materiales, específicamente para suelos. Vamos a hablar de tres problemas específicos. El primero de ellos es cómo plantear algunas relaciones entre relaciones de fase que resultan útiles en el momento en que no tenemos datos completos de un diagrama de fases y podemos de pronto llegar a través de algunas relaciones de fases básicas a establecer otras relaciones entre otras propiedades. Luego veremos cómo trabajar ejercicios en donde podemos reemplazar los valores o los datos que nos da el problema de forma directa en un diagrama de fases. Y finalmente veremos cómo trabajar un diagrama de fases cuando tenemos relaciones de fases y tenemos muy pocos o no tenemos datos del diagrama de fases como tal. Entonces arranquemos con este primer ejercicio en donde nos pide escribir una relación entre la humedad y la saturación y realizar un corto análisis de qué parámetros influyen en la relación entre estas dos propiedades. Recordemos que la humedad y la saturación no necesariamente son directamente proporcionales. Uno podría tener suelos con bastante humedad y que no necesariamente estén completamente saturados, o por el contrario, suelos que se saturan muy rápidamente con humedades muy bajas. Para poder empezar, pues vamos a escribir nuestras relaciones de fase. Entonces partimos de escribir esas relaciones. Tenemos allí la humedad, definición de la humedad, el peso del agua sobre el peso de los sólidos, saturación, volumen de agua sobre volumen de vacíos, relación de vacíos, volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos, el peso unitario del agua, que correspondería al peso del agua sobre el volumen del agua, el peso específico de sólidos, relación entre peso unitario de sólidos y peso unitario del agua, y el peso unitario de los sólidos, que sería la relación entre el peso de los sólidos y el volumen de los sólidos. Estas relaciones son importantes y las vamos a colocar aquí pues para que las tengamos en cuenta en todo momento y es un buen ejercicio tenerlas siempre escritas para poder resolver nuestros problemas asociados a relaciones de fase. Vamos a empezar entonces escribiendo o reescribiendo mejor la humedad. En este caso, lo que vemos es que si la humedad es el peso del agua sobre el peso de los sólidos, nosotros podríamos llegar a tomar del peso unitario del agua, podríamos llegar a despejar el valor o a reemplazar el valor del peso del agua y tomarlo como el numerador en la humedad, de tal forma que obtendríamos que la humedad corresponde al peso unitario del agua por el volumen del agua sobre el peso de los sólidos. Despejamos de allí y obtendríamos que el peso de los sólidos multiplicado por la humedad es igual al peso unitario del agua por el volumen del agua. Allí nuevamente nos vamos a valer de las relaciones de fase que escribimos en la parte superior. El peso de los sólidos lo vamos a tomar de nuestro peso unitario de sólidos. En este caso, el peso unitario de los sólidos correspondería al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. De allí despejamos el peso de los sólidos. Obtenemos peso unitario de sólidos por volumen de los sólidos. Vemos que el peso unitario del agua lo podemos definir o lo podemos reescribir a partir de la definición del peso específico de sólidos, GS. En este caso, el peso unitario del agua correspondería al peso unitario de los sólidos sobre el peso específico de sólidos. Ustedes van a encontrar en algunos textos que ese parámetro también es denominado gravedad específica. Entonces, tengan cuidado pues con los términos que están utilizando. Tendríamos así reescrita nuestra ecuación. Vamos a reagrupar algunos términos. Lo que vemos allí es que el peso unitario de los sólidos, al estar en el numerador de los dos lados de la igualdad, lo podemos cancelar. Tenemos entonces que la humedad por el peso específico de los sólidos es igual al volumen de agua sobre el volumen de los sólidos. En este caso, el volumen del agua lo podemos tomar de la definición de la saturación. El volumen del agua correspondería entonces a la saturación por el volumen de vacíos. De esta manera, podríamos llegar a terminar nuestras relaciones escribiendo que la humedad por el peso específico de los sólidos corresponde
a la saturación por la relación de vacíos, teniendo en cuenta que la relación de vacíos pues es la relación entre el volumen de los vacíos y el volumen de los sólidos. Esa sería una de las principales relaciones entre relaciones que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de trabajar relaciones de fase. ¿Qué podemos decir entonces en este caso después de haber hecho todo este desarrollo? Lo que podemos ver es que el tipo de material que compone el suelo, representado en este caso por el peso específico de los sólidos, y la relación de vacíos influyen en cómo se relaciona la humedad y la saturación, es decir, influyen en la proporción de humedad que se reporte, de tal manera que tenemos que tener en cuenta que la saturación varía solamente entre el 0 y el 100%. Recuerden entonces que la humedad por el peso específico de los sólidos es igual a la saturación por la relación de vacíos. Relación entre relaciones que nos resulta muy útil cuando estamos trabajando en nuestros problemas de relaciones de fase. En este segundo ejercicio nos piden expresar el peso unitario seco, gamma sub D, en función del peso unitario total, gamma sub T, y de la humedad W. Como ustedes pueden observar, yo volví a escribir las relaciones de fase básicas, humedad, saturación, relación de vacíos, peso unitario del agua, peso específico de sólidos y peso unitario de los sólidos, para siempre tenerlas en cuenta y poder estar asociando cada uno de los reemplazos que vamos a trabajar dentro. Vamos a arrancar por escribir el peso unitario seco, que por definición es el peso de los sólidos sobre el volumen total. El peso de los sólidos lo podemos reescribir como el peso total menos el peso del agua. Eso sería lo que tendríamos en el numerador. Podemos entonces decir que el peso sobre el volumen, el peso total sobre el volumen total, corresponderían al peso unitario total, y nos quedaría la otra parte de la expresión como el peso del agua sobre el volumen total. Bien, vamos ahora a intentar simplificar esa expresión, peso de agua sobre volumen total. Para ello vamos a multiplicar por la unidad, que en este caso está representada por el peso de los sólidos en numerador y denominador. Bien, de aquí podemos ver que el peso del agua sobre el peso de los sólidos correspondería a la humedad, y nuestro otro término que nos quedaría dentro de la ecuación sería el peso de los sólidos sobre el volumen total. Ya lo habíamos definido, lo tenemos acá definido. El peso unitario seco es el peso de los sólidos sobre el volumen total. Reescribimos nuestra ecuación. Peso unitario seco igual a peso unitario total menos humedad por el peso unitario seco. Agrupamos ahora términos semejantes. Peso unitario seco por 1 más la humedad igual al peso unitario total. Y como nos están pidiendo expresar el peso unitario seco en función de los otros parámetros, ordenamos la ecuación y obtenemos que el peso unitario seco es igual al peso unitario total sobre 1 más la humedad. Esta expresión resulta bastante útil, es una relación entre relaciones, nos permite asociarla con procesos de compactación. Si ustedes revisan en la literatura, la compactación se controla mediante el peso unitario seco máximo, que está asociado con una humedad óptima de compactación. Este tipo de expresiones lo que nos permiten es llegar a trabajar esos controles de compactación, por ejemplo, o trabajar en algunas otras propiedades de los materiales. Nuestro segundo tipo de ejercicio corresponde a aquellos en donde podemos reemplazar de forma directa los valores en un diagrama de fases y calcular las relaciones de fase en función de esos valores, y digamos que los datos faltantes dentro del diagrama de fases los vamos a calcular mediante restas, sumas o divisiones bastante sencillas asociadas con las definiciones de las relaciones de fase básicas. En este caso, en el ejercicio nos dicen que se conoce el peso total de una muestra de suelo saturada, el peso es de 67 kN, el volumen total de la muestra es 4.2 metros cúbicos y el peso de los sólidos es de 42 kN. Nos piden obtener los valores de humedad, relación de vacíos, peso unitario total y peso unitario seco.
Por ahora ustedes van a seguir viendo que yo escribo mis relaciones de fase básicas solamente para que las tengamos allí presentes y podamos trabajar con ellas. Lo que vamos a hacer en este caso, teniendo en cuenta que nos están diciendo que la muestra está saturada, pues es dibujar un diagrama de fases y completar los valores de peso y volumen de cada una de las fases que nosotros conozcamos. Normalmente nosotros entonces dibujamos nuestro diagrama de fases. Este, como es un suelo saturado, tiene solamente dos fases, sólidos y agua. Pues el agua en este caso está en azul, el otro color corresponde a los sólidos. Y vamos a escribir el peso y el volumen en unidades consistentes. Como nos están dando el peso en kilonewton y el volumen en metros cúbicos, pues todo lo vamos a trabajar en esas unidades y vamos a empezar a reemplazar los valores que conocemos de ese diagrama de fases. Conocemos el peso unitario total, el peso total, que es de 67 kilonewton. Conocemos el volumen total, que es de 4.2 metros cúbicos. Y el peso de los sólidos, que es de 42 kilonewton. Vamos a empezar, por medio de operaciones muy básicas, a completar nuestro diagrama de fases. Entonces lo que podemos ver es que el peso del agua lo podemos calcular haciendo la diferencia entre el peso total y el peso de los sólidos. Obtenemos que ese peso del agua es de 25 kilonewton y lo vamos a reemplazar en nuestro diagrama de fases. Luego, por definición, tenemos que el peso unitario del agua es la relación entre el peso del agua y el volumen del agua, la tenemos acá arriba escrita, y sabemos que el peso unitario del agua lo podemos tomar como 10 kilonewton por metro cúbico. Conocemos el peso del agua, podemos determinar el volumen del agua. En este caso, despejando, el volumen del agua que obtenemos es de 2.5 metros cúbicos. Aquí no le coloqué unidades, recuerden que estamos trabajando en unidades consistentes. Ese 2.5 metros cúbicos pues lo vamos a reemplazar aquí en nuestro diagrama de fases para ir completando ese diagrama. Ahora bien, si conocemos el volumen total y conocemos el volumen del agua, que era de 2.5, pues podemos calcular el volumen de los sólidos. Haciendo la diferencia, 4.2 menos 2.5 nos da 1.7 metros cúbicos. Tenemos entonces completo nuestro diagrama de fases y vamos a proceder ahora a calcular o a determinar los valores para la humedad, relación de vacíos, peso unitario total y peso unitario seco. Tenemos entonces aquí nuestras definiciones de cada una de las propiedades que nos pidieron: humedad, peso de agua sobre peso de los sólidos, reemplazamos los valores, 25 sobre 42, y recuerden que la humedad la expresamos en porcentaje, obtenemos 59.5% de humedad. Para la relación de vacíos, tenemos volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. En este caso, el volumen de vacíos es el mismo volumen de agua, todos los vacíos están ocupados por agua, el suelo está saturado. 2.5 sobre 1.7 nos da 1.47. Recuerden que la relación de vacíos es adimensional. Para el peso unitario total, tenemos el peso total sobre el volumen total, 67 kilonewton sobre 4.2 metros cúbicos, y obtenemos un valor de 15.95 kilonewton por metro cúbico. Para el caso del peso unitario seco, por definición el peso unitario seco es el peso de los sólidos sobre el volumen total. Nuestro peso de los sólidos es 42, lo dividimos entre el volumen total, que es 4.2, y obtendríamos un peso unitario seco de 10 kilonewton por metro cúbico. De esa manera, a partir de los datos iniciales de nuestro ejercicio, podemos llegar a calcular las relaciones de fase que nos pidieron, reemplazando de manera directa en un diagrama de fases. Ahora tenemos otro tipo de ejercicio. En este caso tenemos que un cubo de arcilla seca de 4 centímetros de lado pesa 48 gramos fuerza, se satura sin cambiar el volumen y el peso final en esa condición saturada es de 93 gramos fuerza. Nos piden determinar el peso específico, la relación de vacíos. Vamos a empezar nuevamente por escribir nuestras relaciones de fase para tenerlas allí presentes. Y lo que podemos ver es que tenemos entonces dos estados de ese suelo.
1, un estado seco, 2, un estado saturado. Tengamos en cuenta que en el enunciado nos mencionan que el suelo se satura sin cambiar de volumen. Vamos a escribir nuestras cantidades en función de las unidades consistentes del problema, en este caso el peso en gramos fuerza y el volumen en centímetros cúbicos, y vamos a empezar a reemplazar los valores que conocemos de cada uno de esos diagramas de fase. Para el caso del suelo seco nos dicen que pesa 48 gramos fuerza, reemplazamos allí el valor, 48 gramos fuerza. Para el caso del suelo saturado nos dicen que pesa 93 gramos fuerza, reemplazamos también el valor. Es importante ver que si el suelo está seco, pues el único que va a aportar, o los únicos que van a aportar en el peso son los sólidos, por lo tanto el peso de los sólidos es 48, es igual al peso total. Y como no cambiamos la condición de sólidos, pues podemos ver que el peso de los sólidos es el mismo en la condición saturada. El volumen lo podemos calcular a partir del volumen de un cubo, porque nos están diciendo que tenemos una arcilla en forma de cubo o una muestra de arcilla en forma de cubo de 4 centímetros de lado. El volumen es el lado del cubo, tenemos 64 centímetros cúbicos. Recuerden que para el caso del suelo seco, el volumen total es igual al peso de los sólidos, 48 gramos fuerza. Y en la condición saturada podemos calcular el volumen el peso del agua, lo podemos calcular como la diferencia entre el peso total y el peso de los sólidos. En este caso, obtenemos 45 gramos fuerza. De la definición del peso unitario del agua, pues podemos ver que el volumen del agua correspondería al peso del agua sobre el peso unitario del agua. Para este caso, la unidad del peso unitario del agua o el valor del peso unitario del agua es un gramo fuerza por centímetro cúbico, y de esta manera obtenemos que el volumen del agua es 45 centímetros cúbicos. Reemplazamos nuestros valores, tenemos el peso del agua como 45 gramos fuerza, el volumen 45 centímetros cúbicos, y podemos calcular el volumen de los sólidos haciendo la diferencia entre el volumen total y el volumen del agua. 64 menos 45 nos da 19 centímetros cúbicos. De esa manera completamos nuestro diagrama de fases. Una vez tenemos completo nuestro diagrama de fases, podemos proceder a calcular las relaciones de fase que nos pidieron. Peso específico, relación de vacíos y humedad en el estado final. Calculamos la relación de vacíos, volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos, para nuestra condición final, saturada, nos da 2.37. La humedad para nuestra condición final, peso de agua sobre peso de sólidos, 45 sobre 48 nos da 94%. Y podemos llegar a calcular el peso específico teniendo en cuenta la definición del peso específico, que en este caso sería el peso unitario de los sólidos sobre el peso del agua, y tenemos que el peso del agua, el peso unitario del agua, es un gramo fuerza, centímetro cúbico, y el peso de los sólidos es el peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Reemplazamos en nuestra ecuación y obtenemos que el peso específico de los sólidos, en este caso, es 2.52. Como les mencionaba, un último tipo de ejercicio es aquel en donde no tenemos todos los datos para completar un diagrama de fases o tenemos valores de relaciones de fase. Vamos a ver cómo solucionarlo aplicando una regla de 3 y mediante el uso de un diagrama de fases que vamos a denominar un diagrama de fases auxiliar, porque no es el diagrama de fases real del suelo. Y a partir de ese diagrama de fases auxiliar vamos a componer o vamos a dibujar nuestro diagrama de fases real. Para este ejercicio tenemos que una muestra inalterada de suelo tiene una humedad del 8%, un peso específico de 2.66, un peso total de 10 kN y un peso unitario total de 19 kN metro cúbico. Nos piden determinar la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Es importante ver que en este caso no nos mencionan que el suelo esté seco ni esté saturado, por lo tanto nuestro diagrama de fases va a tener sólidos, agua y aire.
¿Qué vamos a hacer? Como no tenemos valores directos, vamos a construir nuestro diagrama de fases auxiliar. Es decir, vamos a suponer un valor y vamos a dibujar nuestro diagrama en función de ese valor supuesto. Para este caso, yo estoy suponiendo que el peso de los sólidos es 10 kN. Y a partir de allí voy a empezar a componer mi diagrama de fases auxiliar. Bien, entonces tengo que la humedad es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. El problema me dice que la humedad del suelo es el 8%. Reemplazo esos valores y de aquí obtengo el peso del agua. El peso del agua en este caso es 0.8 kN. Y empiezo a componer o empiezo a completar mi diagrama de fases. El peso del agua es 0.8. El aire, consideramos que el peso es despreciable y de esa manera podemos obtener el peso total de la muestra, que es 10.8. Tengan en cuenta aquí de una cosa, y es que este peso de 10.8 difiere del peso total que nos dieron en el ejercicio, que es 10 kN. Para el peso unitario total, pues yo tengo el peso sobre el volumen. Sé que el peso unitario total es de 19 kN metro cúbico. Conozco el peso total, lo acabo de calcular, es 10.8. Y de allí despejo el volumen, 0.568 metros cúbicos. De la definición de peso unitario del agua, sé que es la relación entre el peso del agua y el volumen del agua. En este caso voy a tomar el peso unitario del agua como 10 kN metro cúbico. Conozco el peso del agua, que es 0.8, y de allí puedo despejar el volumen del agua, que en este caso sería 0.08 metros cúbicos. Tengo acá 0.08 metros cúbicos. Estoy empezando a completar mi diagrama de fases. De la definición de peso específico, tengo que el peso específico es la relación entre el peso unitario de los sólidos y el peso unitario del agua. El peso específico es 266, el peso unitario de los sólidos es el valor que quiero conocer, el peso unitario del agua 10 kN metro cúbico, en este caso el peso unitario de los sólidos es 26.6 kN metro cúbico. De la definición de peso unitario de los sólidos, que acabo de calcular, 26.6, mi peso de los sólidos es 10, que fue el valor que supuse, puedo calcular el volumen de los sólidos y obtengo que ese valor es de 0.376 metros cúbicos. Reemplazo, tenía el volumen total, el volumen del agua y el volumen de los sólidos. Haciendo una diferencia simple, al volumen total le resto los dos valores que conozco, volumen de agua y volumen de sólidos, y obtengo el volumen ocupado por el aire. Recuerden entonces que lo que teníamos o lo que acabamos de completar es nuestro diagrama auxiliar, ¿sí? Entonces estamos hablando de que como el peso que supusimos no es el real, pues lo que debemos hacer ahora es una regla de 3 y completar el diagrama de fases real. En nuestro diagrama auxiliar pues supusimos un valor de 10 kN como peso de los sólidos y a partir de allí completamos todos los valores de nuestro diagrama de fases. Ahora vamos a empezar a completar nuestro diagrama de fases real, teniendo en cuenta que el peso real de la muestra es de 10 kN. Básicamente lo que vamos a hacer son proporciones. Vamos a decir que en 10.8 tenemos un determinado valor, por ejemplo, de peso de agua. En 10 kN, ¿cuánto tendríamos? Es una regla de 3 simple. Y vamos a empezar a completar nuestro diagrama. Para 10.8 kN de muestra total teníamos 0.8 kN de agua. En 10 kN pues vamos a tener 0.74 kN de agua. Y así continuamos completando. Sabemos que el porcentaje o el peso del aire es 0. Como conocemos el peso unitario total o también haciendo una regla de 3, pues vamos a ver cuál es el volumen total de la muestra cuando tenemos solamente 10 kN de muestra, ¿cierto? Vamos a hacer una regla de 3 también para determinar el volumen del agua, el volumen de los sólidos y el volumen ocupado por el aire, y también para calcular el peso de los sólidos que habría en nuestra muestra real. De esa forma, haciendo una regla de 3 sencilla, completamos nuestro diagrama de fase real, pues procedemos a calcular los valores que nos pidió
determinar el ejercicio. En este caso, determinamos la relación de vacíos, que es el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. Para la condición final, el volumen de vacíos corresponderá a la suma del volumen de agua y del volumen de aire dividido el volumen de los sólidos, que en este caso es 0.348, la relación de vacíos es 0.51. La saturación será el volumen de agua sobre el volumen de vacíos, volumen de agua 0.074, sobre volumen de vacíos, la suma del volumen del agua y el volumen del aire, 42% de saturación, y la porosidad, que en este caso es el volumen de vacíos sobre el volumen total, volumen de vacíos, nuevamente la suma del volumen de agua más el volumen de aire, dividido el volumen total. Obtenemos una porosidad de 33.6%. Esta es una forma sencilla de trabajar con un diagrama auxiliar y completar un diagrama de fases real si no tenemos todos los datos completos de nuestro diagrama de fases. De esa manera, pues hemos resuelto los típicos 3 tipos de problemas que se presentan en relaciones de fase, y a partir de ellos podemos calcular cualquier otro valor que se nos presente. Ya por último, no olviden escribir si les parece útil o no la presentación y suscribirse al canal para que podamos continuar teniendo más ejercicios de varios temas de la mecánica de suelos. Muchas gracias.